Barcelona. Una solución podcastera para los problemas argentinos. Grandes influencers de la historia universal. Una pieza clave en la historia mundial del periodismo enciclopédico de ficción. Tomo 15, letra N. Páginas 584 a 585. Nabucodonosor I. Nacido aproximadamente en 1150 a.C. y muerto, igual de imprecisamente, en el 1004 o por ahí también a.C. Monarca propulsor del movimiento del sí a la violencia, se pasó su vida peleando contra reyes de nombres imposibles como Kutelutushin, Kluteludmi, Kuteluchinchaninichak de Emal. Por eso mismo, su ascenso al poder como rey de Babilonia fue una verdadera fiesta para sus súbditos, que nunca habían podido nombrar sin cometer furcios a su antecesor, Ninurtanadishumi. A Nabucodonosor I, también conocido como Nabu o Nabuelito por su círculo más cercano, los asirios lo tuvieron a mal traer, pese a lo cual logró poner en valor a Babilonia y rescatar la estatua del dios Marduk y el código de Hammurabi de manos de los elamitas. Hazañas estas cuya importancia se pierde en la perspectiva temporal del siglo XXI, pero que en su tiempo deben haber sido cosas espectaculares, dignas de tapas de diarios, hashtag y trending topics. Tomo 15, letra N, páginas 585 a 586. Nabucodonosor II. Fecha de nacimiento desconocida, aunque probablemente en torno al 600 a.C. y muerto por el 562 antes del mismo. Constructor local y destructor extranjero. La imagen romántica de este monarca caldeo que gobernó Babilonia lo tiene como prócer del paisajismo y pionero de la jardinería en balcones de apartamentos, ya que fue quien ordenó la construcción de los majestuosos jardines colgantes babilónicos para que su esposa no sintiera nostalgias de las primaveras montañosas de su infancia. Tierno. La imagen cruel, en cambio, recuerda que Nabucodonosor II, autoproclamado el Grande, gustaba de arrojar vivos a sus vencidos a pozos con hogueras encendidas, y esto en los días en los que estaba piadoso, quizás porque derrumbó cuanto templo existía en Jerusalén, o porque conquistó Judea. En la Biblia no se habla muy bien de su persona ni de su obra. En cambio, en Irak todavía mantiene una popularidad que supera la de Saddam Hussein y la camiseta del Deportivo Riestra. Por sus campañas sobre Siria, Egipto y el territorio judío, se lo considera uno de los pioneros del conflicto de Oriente Medio o, en términos que manejan los Cool Hunters, un early adopter e influencer. Y por su actividad constructora y el embellecimiento de Babilonia, sus seguidores acuñaron una frase que sintetiza su obra de gobierno: mata, pero hace. Tomo 4, letra A, páginas 23 a 25. Allende Salvador. Nacido en 1908, muerto por mano propia en 1973. Mártir chileno del surdaje, cuyo nombre completo es Salvador Guillermo Allende Gossens. Presidente de Chile entre 1970 y 1973, cargo al que accedió a través de una alianza entre el socialismo y el comunismo, vio terminar abruptamente su mandato y también su vida por un golpe militar liderado por el ya sorete y futuro genocida Augusto Pinochet. Ver
tomo 25. Letra P. Pinochet, Augusto. Quien forzó su renuncia a la presidencia por vía armamentística. Minutos después de dejar el cargo, Allende se suicidó, aunque existen versiones que sugieren que se trató de un suicidio forzoso y asistido. Por los golpistas. O sea, el debate se da entre quienes dicen que fue por mano propia y los que afirman que recibió una ayudita manu militar y con el aporte inapreciable de la mano invisible del mercado. Había sido derrotado en 3 comicios presidenciales anteriores, hasta que el 3 de noviembre de 1970 Allende consiguió el éxito electoral a pesar del decidido y poco disimulado apoyo económico estadounidense a los candidatos de la derecha. Respetuoso del resultado decidido en las urnas, Washington sostuvo, sin embargo, que el triunfo de Allende había sido posible gracias al respaldo financiero del gobierno cubano de Fidel Castro. Consultar, tomo 7. Letra C. Castro, Fidel. Quien, siempre según la visión washingtoniana, habría respaldado la campaña de Allende enviando valijas llenas de dinero, ron y habanos. A partir de la victoria en las urnas de la llamada Vía Chilena al Socialismo, el gobierno norteamericano de Richard Nixon. Consultar, tomo 13. Letra N. Nixon, Richard. Nixon, Richard. No se casó con el resultado democrático chileno y optó por alimentar el golpismo castrense. La dieta norteamericana, a base de crisis económica, inflación del 606% en 1973 y descontento social, engordó las fuerzas destituyentes lo suficiente como para que 3 años antes del fin de su mandato constitucional, la gestión de Salvador Allende terminase como terminó, es decir, abrupta y sangrientamente. El gobierno de Allende había propuesto aumentos salariales, reformas agrarias, nacionalizaciones y estatizaciones, medidas todas muy de izquierda demasiado, que aceleraron el boicot de los Estados Unidos y llevaron a cierta polarización a la sociedad chilena. De un lado, los simpatizantes de las ideas zurdas y del otro, los garcas. Así, el 11 de septiembre de 1973, mediante un golpe de Estado en el que participaron las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, Allende fue no muy gentilmente invitado a abandonar el gobierno. Ese mismo día, después de que el Palacio de la Moneda fue bombardeado por aviones y tanques, Allende cometió suicidio. Tras el fin de su gestión, el general Augusto Pinochet encabezó una sanguinaria dictadura militar que se extendió por más de 16 años, durante los cuales se hizo un ratito para ocuparse de que el Estado chileno pagara indemnizaciones millonarias a las empresas de Rockefeller. Consultar, tomo 12. Letra R. Rockefeller, John D. Rockefeller, John D. Y de otros grandes grupos económicos extranjeros que habían protestado las estatizaciones sin que pudiera precisarse de cuántos millones fue la tajada que le quedó a Pinochet y que todavía hoy seguramente seguirán disfrutando sus herederos y sus admiradores de clase alta, conocidos como Pinochetos. En el próximo episodio, Roberto Gómez Bolaños, El Chavo. Esto fue Grandes Influencers de la Historia Universal, una coproducción de Revista Barcelona y Termo Podcast. Si disfrutó del contenido de este podcast, suscríbase ya mismo a Barcelona Digital en digital.revisbarcelona.com.